A los sin buenos, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han comenzado el año? Bueno, nosotros nuevamente, con un alza nuevamente en el papel higiénico. Ustedes ya saben, ¿no? La saga del papel higiénico. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, parecía que lo único que iba a faltar o íbamos a tener una crisis de papel higiénico. Bueno, todo el mundo salió a abarrotarse, a surtirse de luego ya terminando el año, se nos acabó el papel higiénico, pero no se nos acabó ni la pandemia y obviamente no solucionamos el tema de la economía, nos quedamos sin nada y cuando parecía que bueno, este año íbamos a comenzar de otra forma, bueno, ya igual nos habían dicho que ya sabíamos que se venía esta cuarentena, entonces estamos empezando en términos de faltas a la libertad o de cercenamientos a la libertad, estamos empezando este año peor que el año pasado. En el 2020 lo iniciamos, bueno, normal, pero digamos, a esta altura no deberíamos tener nuevamente esta cuarentena que es estricta, que es feroz, que es cruel, y por 14 días. Yo quiero saber si en 14 días, ¿qué vamos a solucionar para volver dentro de 14 días nuevamente? O sea, esto es un loop infinito y el otro día charlando con mis imbuenos, estábamos hablando que esto parece la película, ¿no? Me imagino que la han visto, El Día de la Marmota, que era, se repetía el tiempo, se repetía el día continuamente, ajá, exactamente. Pero bueno, para explicarlo un poco, era un señor que, bueno, tenía ciertas debilidades en su carácter, tenía cosas que mejorar, pero bueno, la cuestión es que todo el día se repetía. Exactamente, Bill Murray, el gran Bill Murray. El gran Bill Murray. Él todo el día estaba en un loop permanente y nosotros estamos igual. Estamos igual, muchos agravantes que comenzamos, ¿no? Una situación económica que se vuelve nuevamente incierta, vuelve a golpear a buena parte de la población que ya había arrancado. Yo quiero imaginarme esos restaurantes que en marzo tenían todo ese tema de provisiones refrigeradas y demás, que se tuvieron que deshacer de todo eso. Bueno, volvieron nuevamente tímidamente y ya estaban como para comenzar o ya habían comenzado otra vez las refrigeradoras surtidas, nuevamente el cierre, nuevamente esos empleados que comenzaban muy esperanzados el año, nuevamente otra vez todo vuelta para atrás y comenzar a las 7 de la mañana cuando nos suena el despertador, otra vez a transitar el día para volver a lo mismo, el mismo resultado. Y no es que aquí estamos quemando karmas ni nada, sino que estamos cada vez peor, ¿no? Eh, tenemos muchas cosas este año, tenemos como siempre a nivel internacional una agenda progresista, todos estos días nos hemos estado divirtiendo con estas tapas, estas revistas, yo me acuerdo que en mi época era casi un insulto que nos dijeran las chicas Cosmos a nosotras, ¿no? Porque nosotros decíamos que éramos intelectuales y que no queríamos ser la chica Cosmo porque era el símbolo de hasta un poco hasta, en algunos casos hasta de envidia, pero claro, pero eran las tontas, las rubias taradas eran, ¿no? Estas chicas, este es un estereotipo también, ¿no? Pero eran todas estas bellezas que aparecían ahí, que eran innegables, ¿no? O sea, era una cuestión, hay ciertas cosas que no podemos relativizar, ¿no? Uno puede sentirse, yo me puedo sentir una diosa, pero objetivamente, hey, señores, ¿no? Al final del día yo tengo que admitir que deberían tener 20 centímetros más de altura, que quizás el tono de mi cabello, que mi nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me puedo sentir lo que sea, pero de ahí a imponer y que los demás tengan que decir, Irene es bella, Irene es saludable, hay un trecho muy largo y esta es una de las cosas que nos hemos venido divirtiendo en estos días, ¿no? Que también la vamos a charlar. También vamos a charlar un poco el tema del liderazgo, ¿no? ¿Qué es lo que la gente pide cuando vota? Individualmente, nosotros, cada uno de nosotros puede pensar, nosotros tenemos nuestra vida y la resolvemos como nosotros mejor creemos conveniente para nosotros. Sin embargo, tenemos que admitir,
se eligen gobernantes para liderar, para mostrar el camino, para mostrarse que no estamos solos, sentir un acompañamiento y sentir que se está entendiendo lo que está pasando, que es lo que en este momento parece que estamos por cualquier otro, por momentos parece que estuviéramos en Narnia, parece que estuviéramos o en el País de las Maravillas, y lo cierto que... De la maravilla no, claro, pero el punto es que tenemos dudas, o nos están tomando por idiotas, o realmente piensan que estamos en el País de las Maravillas. Entonces, en cualquiera de los dos casos, es de terror. Si nos toman por idiotas, eso es horrible. Pero también si de verdad piensan que están en el País de las Maravillas, también es un horror, porque entonces las acciones que van a tomar, las decisiones, van a estar basadas en un supuesto que es falso. Entonces, la gente, por supuesto, empieza un año mal, empieza desgastada, empieza enojada, el tema de las vacunas, que si hoy, que si mañana, que si pasado, que si en 3 meses, dentro de 3 meses, en el periodo de 3 meses, o sea, es realmente Irene, agotador. Irene, ese cuento de la indisciplina de la población panameña, yo no me lo como, digo, y primero que todo que Panamá ha tenido una de las cuarentenas más estrictas en el mundo. Y miren los números últimamente, los contagios por millón. Ya nos alcanzamos a Perú y nos pasamos a un montón de gente. Este es uno de los países donde más rápido se ha regado el virus, donde más rápido se ha regado el contagio. Y no creo que sea exclusivamente por indisciplina o la gente haciendo fiestas y los parkings, como dicen la gente despectivamente, los parkings y los yatecitos, ¿no? Yo no creo que sea exclusivamente por eso. Yo creo que independientemente de lo que hubiésemos hecho, estaríamos más o menos en el mismo punto. Y a lo mejor hubiéramos llegado a este punto mucho antes. Si hubiéramos tenido una estrategia no tan estricta, no de escondernos completamente del virus, sino de proteger a los más vulnerables. Que esa debe ser la estrategia. El virus va a ser lo que va a ser, como lo he dicho un montón de veces, ¿no? Sí. Pero ya vamos inclusive en muertos per cápita, ya estamos alcanzando a Italia. Bueno. Y ya estamos empate con Estados Unidos, muertos per cápita en una población que es mucho más joven que los Estados Unidos y muchísimo más joven que Italia, ¿no? Aquí los muertos per cápita debieran ser mucho más bajos que los países europeos. Sí, así igual ahí yo tengo algunas dudas, Robert, quizás sí. Tú tengas más data que yo, pero a mí me encantaría saber cuántos muertos hay este año que pasó versus el año anterior, por qué causas, cuál es la población etaria, ¿no? Dividido por, digamos, por edades, dividido por géneros, divididos por causas de enfermedad, porque entonces ahí vamos a entender realmente si tenemos un exceso de morbilidad, de mortalidad, o si estamos dentro de los parámetros más o menos normales. Porque mira, una de las cosas, y ahora te dejo, que a mí me llama mucho la atención con esto de los mal portados y que los paris y que las fiestas y que estos jóvenes irresponsables, ¿no? Fíjense algo, que, by the way, hablando de películas, ¿se acuerdan de Footloose, no? Que también era un pueblito allí que no estaba prohibido todo, fiestas y demás, ¿no? Pero fíjense esto, nos dicen que la única causa es el COVID y el COVID y el COVID. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó con la gripe? ¿Qué pasó con la influenza? ¿Qué pasó con todas estas enfermedades respiratorias que desaparecieron? No, bueno, te dicen, ¿no? Es que no hay, porque al usar barbijos y al tener todos estos sistemas de protección, entonces lo que sirvió para el COVID finalmente aplastó a la gripe y a la influenza. Entonces, a renglón seguido tú te preguntas, pero ¿y entonces qué nos dicen? ¿Que nosotros somos los culpables de que vuelva un rebrote de coronavirus o que la segunda ola o la tercera ola? O viene todo junto o se va todo junto. Es como que, hubiera un barbijo selector. La gente es una incoherencia. Irene, la gente se está contagiando en sus casas. Y ya lo sabemos en las casas y a veces en las oficinas.
porque la gente se contagia y ni siquiera se da cuenta. Y contagian a otras personas. ¿Y dónde es que se contagia? En lugares donde se sienten seguros y cómodos. Y eso es en sus casas, donde se quitan las mascarillas. Tienes menos precauciones. ¿Y qué pasa? Tienes un hijo o tienes a la tía, o tienes a la prima, o tienes a tu mamá que salió al supermercado y se contagió. No se dio cuenta porque a lo mejor síntomas muy leves, lo trajo a la casa, se quitó la máscara y en la casa se enferman todos. Y así es que está sucediendo. Yo diría que sí, ok, se enferma gente en los parkings y en las fiestas y eso, pero tratar de echarle la culpa a un grupo que aparentemente queremos odiar por lo que nos está sucediendo no es correcto. Porque esto se está contagiando. La gente irresponsable, la responsable y la súper responsable también se está contagiando, ¿no? No, pero es que son los chacalitos o lo que sea, los que están regando esta vaina por todos lados. Yo no creo. El primer pico, te lo acepto, que lo más probable fue en barrios en las afueras de la ciudad. Porque uno no veía en el círculo que uno vive, y hay que decirlo, en el círculo que uno vive, uno no vio casos en estas cantidades en julio. Pero ahora, ¿no? Digo, vecinos, tíos, primos, todo el mundo que... en mi casa hay 3. En tu casa hay 3. Y todos se contagiaron. No puedo mencionar otras personas, pero... Bueno, en mi familia se contagiaron en la casa y se contagió un tercio entero de mi familia. O sea, a veces la gente nos dice que no, pero ustedes hablan porque ustedes... No, todos nosotros estamos rodeados de COVID, lo hemos sufrido, algunos han terminado internados, pero esto es, o sea, no podemos dejar de vivir por un 0, ¿cuánto por ciento? Al final de cuentas, queríamos, de alguna manera, queríamos evitar contagiarnos. Pero es que eso es imposible. Esto no sucedió, no va a suceder porque ya le llegó a todo el mundo. A mí en mi oficina, esa vaina pasó como si fuera un huracán. Y en cuestión de una semana... Habrá unos pocos que pasarán agachados después que entre la vacuna y que nunca el 100% se infecta, siempre hay unas nunca personas que pasan agachados de cualquier en mi oficina fue el 75%. Sí. Y además también hay la situación de que muchas de las actividades, por ejemplo, cuando están repartiendo los vales en los supermercados, precisamente por la presión previa a la situación como la actual, hay aglomeraciones y la gente se contagia. Entonces, esas aglomeraciones no son malas, porque esas aglomeraciones, directa o indirectamente, se están provocando por la misma actitud de la autoridad. Pero cuando hay una situación de, como mencionaba Roberto, de un parking, de una situación, entonces la quieren exagerar diciendo, por 2 parkings o 20 parkings que vaya a haber, todo el mundo se va a contagiar. No, la situación se da en varios lugares, de varias formas. Y lo que hay que estar claro es lo que hemos comentado aquí en más de una ocasión. Al final del camino, la mayoría de la gente se va a infectar. Lo único que están logrando con encerrarnos es retrasarlo. Pero al retrasarlo también están afectando la economía. Y es lo que yo martillaba la pasada y lo voy a seguir insistiendo. El problema no es tanto ahora por el tema de COVID solamente. Es que hay que pensar a futuro. Cuando la economía quiera reactivarla de una forma u otra, no va a ser ni tan fácil, ni tan rápido, ni tan efectivo. Y ahí vamos entonces a como decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? O sea, hay que estar claro de que hay que tener sentido común. Si se ha demostrado que la epidemia no la vas a poder controlar, tienes que aceptar entonces que hay que tomar las precauciones en caso, hay que seguir viviendo y no destruir la economía en el camino. No, pero al tema de la dicotomía, economía versus salud, eso no es verdad. Exacto. Y lo dijimos en su momento. Claro. Esto no lo podían, tenían una mentalidad de Dios, de que ellos de alguna manera iban a impedir que la gente se... La fatal arrogancia. Total. Exacto. ¿Y qué pasó? Y lo advertimos en su momento, y a mí no me gusta restregarle la vaina en las caras a la gente. Yo no sé si nos están escuchando o no. Saludos a la gente de Suntrax, que ya... y al pelado Morales, que me dicen que nos
que también nos ve por Facebook. ¿Quién? Pero, Richard. Sí, Richard, dice que Richard es fan. Pero en su momento lo dijimos. Bienvenido. Lo dijimos. No puedes ser Dios, no puedes jugar Dios o tratar de jugar Dios porque no te va a funcionar. Que tú no puedes poner de arriba abajo una ley general para las inmensas cantidades de situaciones individuales que existen. Entonces, tienes que apelar a la responsabilidad individual primeramente, que cada uno, que cada familia, que cada uno decida cómo. Cooperación. Y después, bueno, tú puedes dar guías, pero es que, a ver, desde marzo yo jamás escuché como consejo una situación de prevención general a diario, ¿no? Señores, necesitamos, por favor, traten de quedarse en sus casas porque esto es lo que sucede, lávense las manos. Sí, los decían, pero no era una forma amigable de en darnos consejos, sino más bien era, lo hacen porque lo hacen, era tratándonos como si fuéramos chiquillos y era imperativo. En cambio acá si nos hubieran dicho, miren, estas son la situación. Usted tiene tanto riesgo de contagiarse y de pasarla mal. Usted tiene tanto riesgo de contagiarse y pasarlo agachado. Usted tiene tanto riesgo de contagiarse y ni siquiera darse cuenta. Esta es la población que está en riesgo. Usted puede prevenirlo haciendo esto. Usted puede tomar estas vitaminas. Salga, tome sol. Usted puede tomar aire fresco. O sea, cosas de prevención. Cuestión de que no nos agarrara a todos asustados, miedosos, teniendo al vecino como enemigo, generando una sociedad poco colaboradora entre sí, porque no sea cosa que el tipo que está allá me contagie. Entonces, generamos células totalmente aisladas. Entonces, ¿con esto qué hicimos? Retrasamos lo que dice Roberto, algo que inevitablemente va a pasar. Es decir, eliminamos esta posibilidad de hacer rápido una inmunidad, alcanzar un 60, 70%, no tengo muy claro los porcentajes, para que nosotros saliéramos fortalecidos, nuestro sistema inmunológico saliera más fortalecido y nos protegiéramos entre sí, como hace una manada. Pero no, aquí nos mantuvimos aislados y entonces ahora es que empezamos a ver las consecuencias, ahora las estamos viendo. Todo lo que pasó en diciembre, lo que está pasando ahora, no es producto de que 4 chacalitos se fueron y se juntaron y estuvieran haciendo parking. Esto viene porque ya está instalado en la sociedad. Y sospecho que, como dice Roberto Cedeño, sospecho, como en la primera vuelta, porque ya se nos olvidó la primera vuelta, ¿quién fue el que regó el virus por todo el país? Fueron las autoridades. Pero los policías. En esta repartidera de jamón y de aglomeraciones y de ley islámica para ir al supermercado, nuevamente causaron que el virus se propagara muchísimo más rápido de lo debido. Pero le quieren echar la culpa a un fantasma llamado parking o un fantasma llamado Yeyecitos en yate, ¿no? Sí. Pero no creo que fue así. Pero una vez entra a cierto círculo, eso se propaga. Se va a propagar y para mí ya le llegó a todo el mundo. Pero mientras tanto, mientras este virus se propaga, hay otro que va a velocidades 10 veces más rápido, que es el virus del autoritarismo. Exacto. Es decir, ese sí no se cura con nada. pasando la violación total a las libertades. Esto me gustaría que discutiéramos, ¿no? Porque todos los días nos enteramos de algo y la cuestión es que no tenemos protección jurídica ante todas estas violaciones. Hay que darle la palabra a Ed. Creo. Sí. Termina tu idea. No, es que ese es un poco... Hay que darle la palabra a los que están con COVID. Ed y yo, que estamos con COVID, no nos dejan hablar. Así es. Hablar de la experiencia. Sí, viene bajando la demanda. Censura covidiana. Ed. Yo creo que la verdad que a mí les estaba escuchando y además soy una persona que está de acuerdo con ustedes en mucho. A mí lo único que cambiaría del tema, Roberto, es que lo de la fiesta, sí, te agrupas con un montón de personas, no usas tu máscara, bailas pegado, sí, eso expande
cualquier cosa que tengan, desde Sí, lo que así sea. es. Lógico, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que a lo que lleva es a cómo podemos pensar y cómo vamos a seguir existiendo, porque no se puede más de los 9 meses que llevamos. Estoy harto de escucharnos hablar de lo infeccioso que es o no es y debatir las mismas cosas una y otra vez. Si Gran Bretaña acaba de firmar finalmente con la Unión Europea el famoso Brexit, con todas las dificultades que eso fue, nosotros aquí, el gobierno, en vez de estar en estas pendejadas, debería estar metiéndole cabeza creativamente a lo que va a ser la economía de Panamá en adelante. ¿Me explico? O sea, en eso deberían estar trabajando, así esto lo deberían estar propagando y celebrando, pero como no están haciendo nada concreto, serio, entonces no creo que hay mucho que celebrar. Improvisación. Pero sí, o lo que fuese. O sea, conozco a algunas personas en el Estado y estoy seguro que le están metiendo muy duro con alma y corazón a lo que sea que están pensando, pero no sé qué están pensando, pero definitivamente que el país está a la deriva. Se suman los ejemplos. Me recordé que a principios de este show hablé de un cliente que tenía un proyecto que quería hacer aquí de unas galeras y al final no las hizo. Pues otra vez, otro cliente me dice que no va a ser un proyecto que pensaban invertir aquí, o por lo menos lo van a demorar unos meses más, y eso significa que no se va a hacer. ¿Me explico? Entonces, la reacción de las personas alrededor del mundo y de las personas con capital están tomando decisiones más propias de su círculo, de lo que conocen, de lo que pueden tocar, y cada vez se hace menos probable que se invierta en lugares como Panamá. Entonces, deberíamos estar abriéndonos y expandiéndonos y siendo lo más creativo posible, y estamos haciendo exactamente lo opuesto. Entonces yo no sé cómo vamos a salir adelante. Sí, exacto. O sea, no, yo estoy de acuerdo. Tú sabes, sí, Irene, lo que te quería comentar, Irene, era, tú hablaste, como tú estabas iniciando el programa, tú hablabas de el pretender darle soluciones one size fits all, que es lo que está pasando, que es el grave, pero uno de los graves problemas que tenemos, como todo, es que del gobierno, del Estado, que parte de un concepto de planificación de arriba hacia abajo. Las soluciones se dan siempre como los kits que están repartiendo a todos los que se contagian, como si todas las personas, yo que estoy contagiado desde el 31 y Edward un poquito antes, pero yo no te lo estamos contagiados, pero no, tampoco. No estamos contagiados, pero estamos contagiados, pero no somos, si yo rechacé el kit que me iba a mandar el MINSA, porque ya yo me estoy atendiendo, pero yo los he visto y todos son iguales y tienen las mismas cosas, como si Fulvio Linares, si lo resté, que mide 5'9" y pesa 195 libras, y yo tengo mi individualidad genética y mi individualidad de patológica, ¿no? De mis males, va a ser el mismo, y se le debe dar el mismo tratamiento que, por ejemplo, más delgado, 5 o 6 años más joven, de repente tiene menos cosas u otras cosas que yo no tengo, y así hay otra gente que de repente es obesa, hay otra que tiene hipertensión, y entonces la solución que sale del Estado, ahora si la vemos bien, es como los problemas en la educación pública, que se pretende poner a 700.500 estudiantes a estudiar lo mismo, ¿no? Con una misma camisa, como si todos fuéramos iguales y tuviéramos los mismos intereses. Entonces, ese es el pecado original. Sí, ese es el pecado original. Sí, no, bueno, justamente... Que el Estado se salgan esta clase de iniciativas. Yo tuve a Roberto, y por eso que no llega, no es imposible pretender darle un botiquín estándar, si es que llega, a todo el mundo por igual, sin pensar la edad, el peso,
el background, etcétera. Entonces, eso no funciona. Roberto hablaba el otro tema que hablaba, me llama la atención es el tema de insistir, el tema de insistir con un mal comportamiento cuando aquí no ha habido un mal comportamiento. Sí, aquí lo que ha habido, o sea, no puede haber mal comportamiento cuando es el Estado el que se está comportando mal al violentar nuestras garantías y nuestra Constitución. Y lo sigue reiterando y lo sigue haciendo. Y voy a poner otro ejemplo. Hace poco, el único amparo que presenté, de los más de 15 que se presentaron y que la Corte se atrevió a ir al fondo, era el que establecía, uno de los primeros decretos que sacó el MINSA decía que los otros abogados tenían también que salir por y por ser abogado. Es una profesión no solamente liberal y libre, sino que es fundamentalísima para la salvaguarda de los derechos y las garantías de las personas. Y la Corte falló, en efecto, de que el abogado tenía no podía hacer, no se le podía restringir en la movilización. Bueno, y así se mantuvo. Ahora en el último decreto, o sea, un fallo de la Corte, y ahora en el último decreto, a lo mejor por omisión o porque no les importa, y saben que a la Corte tampoco les importa, que ese es el problema, el decreto nuevamente saca y dice que los abogados efectivamente podemos movernos, pero nos puso una muletilla y que solamente si demuestran que tienen los documentos en la mano que van a utilizar, etcétera. Cuando la Corte no dice eso, entonces vuelvo otra de las pandemias que estamos viviendo, además de la económica y de la sanitaria, es un virus, pero otro de los virus es el virus de la ilegalidad. Panamá ya no es un estado de derecho definido como aquel donde las personas solamente se tienen que atener a las consecuencias de sus actos de acuerdo a lo que se establece en la ley, sino que ahora simplemente dependemos del capricho y la voluntad, del querer del gobernante de turno o del funcionario en cuestión, por más que sea un tema de salud pública. Y entonces sí, dime. Pero, Fulo, tú estás diciendo que la profesión de abogado es esencialísima, es fundamental porque, bueno, está ahí para defender los derechos en estos casos y qué sé yo. Pero yo te pregunto, para el chichero, que lo único que hace día a día, para el restaurantero, para la pequeña empresa, para cada uno de nosotros, nuestra actividad es esencial, porque nos da de comer. El punto de lo que estoy hablando, el punto que yo no estoy defendiendo un privilegio para los abogados. Lo que te estoy diciendo es que dentro de estas divisiones de esenciales que hizo el MINSA, ¿no? Y que la Corte se ha negado a analizar, estaba la de los abogados que lo acogió y falló a favor. Le estamos perdiendo, Fulo. Sí, ya vamos a dejarte, Fulo, por un ratito porque tienes problemas de conexión. Roberto, ¿querías decir algo? Yo quería hablar del tema de los grandes perdedores de esta pandemia, porque a veces cuando uno se pone a leer cosas, de repente te topas con algo que te llama mucho la atención. Y me encontré con un tweet de un muchacho, para ver si lo pones en pantalla, Javier. Javier, este es el que está detrás de las cámaras, digamos. El tweet dice requisitos para hacer fiestas clandestinas durante la pandemia, 2 puntos. 1, ser clase baja. 2, ser clase alta. La nota abajo de eso dice, clase media a cuidarse en sus casas, que ustedes tienen que mantener al país. Y me puso a pensar que en verdad los grandes perdedores, porque me parece a mí que la clase media aquí está ensanduichada, para decir una panameñada, ensanduichada entre la élite del país que miran con malos ojos a todos los demás y la élite política que hacen lo mismo, ¿no? Y los dos les están diciendo a la clase media, que es en algún momento que creció enormemente después de la invasión,
pero sospecho que se va a achicar con este asunto de la pandemia. Le están diciendo a la clase media básicamente cómo hacer un cable, ¿no? Ese es el mensaje que está escuchando la gente de la clase media y en verdad me da mucha tristeza, porque los que tú escuchas hablando de quédate en casa, la vida primero, etcétera, 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 o son políticos que tienen su salario asegurado, o son rabiblancos o élite o rabiblancos o wannabe, que no tienen problemas de plata. No, yo soy rabiblanco, pero yo no me puedo dar ese lujo. Yo soy rabiclín. Como he dicho en varias ocasiones, soy rabiblanco. Claro, rabiclín, ¿no? Sí, soy rabiblanco, rabiblanco no practicante. ¿Ok? No, rabiblanco limpio. Yo soy rabiblanco limpio. Rabiblanco no soy tan limpio, pero no comparto los mismos argumentos. ¿Ah? Argumentos, o la misma posición. No comparto lo que se ha convertido la élite panameña, los rabiblancos, los yeyes, como quieras llamarlos. ¿Te parece que están así? Ustedes, a ver, Edward, Roberto, Cedeño, ¿ustedes ven que realmente hay unas clases así tan marcadas o quizás hay dos clases, que uno es la política acomodada y el resto somos todos nosotros? Sí, me parece súper interesante. Exacto, yo también quiero hacer un comentario, pero dale, Edward, primero. Terminar el punto en la clase élite, que se han convertido todos en socialistas de champaña y de caviar. Y tú escuchas a esta gente hablando donde sus antepasados se tuvieron que fajar para que ellos tengan lo que tuvieron hoy. Tú los escuchas hablando y parecen soviéticos. No, porque no solo la justicia social y el socialismo, la democracia social, sino van más allá. Van hacia el totalitarismo. Mira, yo creo que el punto viene por otro lado. Yo creo que el punto... Sí, o sea, esperen un minuto. A ver, Edward y después Cedeño. Sí. Dale, Edward. Ok. Sí, perdí el carril ahí, pero... ok, quería hilar fino con lo de Roberto, cuando del tuit de Roberto que habla de la clase media, porque automáticamente eso te lleva, porque históricamente ha sido así, en la clase asalariada, que tiene un ingreso X que le permite hacer ciertas cosas. Antes, cuando el dólar no se devaluaba constantemente, ahorraban toda la vida y quizás sus hijos iban a la universidad y toda la historia, ¿no? Entonces, hay otro grupo de personas que también son clase media, que entran dentro de ese in-between, pero que no son asalariados, que son los empresarios, los emprendedores pequeños. Sí. Que pueden tener un empleado o yo no sé, un número, 7, 8 empleados, empresas pequeñas, pujantes, que puede ser una pastelería, como puede ser un arquitecto, como puede ser un abogado, lo que fuese. Un puesto de tacos. Y esas personas también son clase media si los ubicas dentro del esquema de económico, o sea, no son tycoons, no son multimillonarios y tampoco son pobres. Y esas personas son la clave para la sociedad. Y es importante, creo que sacar eso y mencionarlo, y creo que quienes nos escuchan, creo que todos deben estar más o menos en ese rango por ahí, ¿no? Sí. Y eso es importante. Que si Irene pregunta si yo siento que hay dos, por eso yo no sé. Lo que sí diría es que no creo que hay mucho resentimiento. Lo que más sentimos en los últimos años, creo que lo sentimos todos, fue un poco de xenofobia de alguna clase profesional con competidores, ¿no? Pero eso es como que otra historia y hay otras razones detrás de todo. ¿Cedeño? Sí. Mira, yo lo enfocaría de otro punto de vista. Primero, yo creo que aquí el tema más es que, como mencionaba Vargas Llosa en el libro La civilización del espectáculo, aquí la gente se deja llevar mucho por modas. Ese es muy panameño. Yo diría que eso está en todas las clases. Y la moda, tristemente ahora, en Panamá y en muchos lugares de Latinoamérica, es el tema del socialismo, especialmente, como mencionaba Roberto, el socialismo de caviar. El hecho de ser socialista, pero yo tengo plata para ser socialista y hablar tonterías y no ver las cosas desde un punto de vista de sentido común. Primer enfoque. Segundo, hay una situación muy clara de que la clase política panameña, y ahí no importa el partido que se trate ni la ideología que se trate, esa sí considera que es una casta especial,
sí considera que está por encima de todos los ciudadanos, sí considera que puede hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana y si le da la gana. Viajar a Hawái. Exacto, estoy en Hawái Hola, 600 hasta por Hawái, siendo médico. Siendo médico. Siendo médico. Pero entonces es el tema, como te digo, ya que estás en una civilización de espectáculo, tú lo que quieres es, en buen panameño, pifiar. Aunque hasta por sentido común no debía haber puesto esas fotos en sus redes sociales, pero lo hace porque lo que vive es de la imagen, vive de lo que la gente piensa de él o de su familia. Entonces, para mí el problema es que, uno, vuelvo y reitero, estamos totalmente, la gente se ha dejado llevar por la superficialidad. Eso ha ayudado mucho con el tema, inclusive de COVID, inclusive con el tema del abuso de los funcionarios públicos e inclusive con el tema de cómo se está manejando la sociedad. ¿En qué sentido? Mucha de la gente se está dejando llevar por el bombardeo publicitario que existe sobre el tema. Y como los medios de comunicación están apoyando la situación existente en la gran mayoría de los casos, esos mismos medios de comunicación promueven el pánico. Esos son medios de comunicación que siguen las narrativas que son más cómodas no solo para este gobierno, para todos los gobiernos. Sí, me da risa esos medios de comunicación, ¿no? Que mantente en tu burbuja, no vayas a la playa y después tú ves que ellos están en un baño de espumas, viajando afuera, mostrándose en playas y aquí la gente, o sea, ese doble estándar es terrible, ¿no? Horrible. Pero horrible. como que hay una mancuerna, ¿no? Está vendiendo eso. Y se repite una doble estándar. Y el tema es que la gente, y es lo que nosotros estamos mencionando aquí en varias ocasiones y es lo que tenemos que machacar. La gente se está dejando lavar el cerebro por estas tonterías, porque no son más que tonterías. El ejemplo del doble estándar, por ejemplo, hablando del caso del subdirector, creo que es el director médico de la Caja de Seguro Social, que no es porque sea médico, sino porque hay una orden, hay un decreto que determinó que todos los funcionarios públicos de salud no podían irse a vacaciones precisamente producto por esta pandemia. Y uno de los jefes encargados de establecer esa política. No es el ejemplo ni ahora ni nunca. Como dices tú, Fulo, que siempre el Estado anda atrasado, ¿no? Como que con prácticas y ideas y tendencias de hace 40 años. O sea, nadie ha ido a Hawái para show off en 40 años. O sea, ese es el lugar más... Y encima sube la foto en Facebook. A eso me refiero. Pero eso me refiero. Es el tema es el espectáculo. Hoy el procurador de la administración, ayer o hoy, le mandó una carta, el procurador de la administración le manda una carta al subdirector técnico al señor que está en Hawái, donde entre otras cosas le dice, y voy a leer, y dice, ¿no? Y abro comillas, para el procurador en materia de derechos fundamentales, no se le puede imponer restricciones o exigir sacrificios a los demás si quien está en la capacidad de tomar dichas decisiones no está a su vez dispuesto a asumir iguales restricciones o sacrificios. Y yo aplaudo al colega y amigo Rigoberto por esa frasecita, pero a medias. Y la aplaudo a medias porque esa misma frase se le puede aplicar a él y a los demás funcionarios que se han negado y no se han reducido ningún salario, mientras el sector privado está recibiendo 0 ingresos. Entonces, porque ahí es de la orden al sector privado de quedarse en casa y no trabajar, ¿de dónde viene? Del sector público, de las autoridades. Pero ellas no están dispuestas a hacer lo que nosotros. Entonces, yo creo que el problema, como yo te digo, es un tema... La verdadera casta, la verdadera elite, la verdadera elite que reina en este país, no es la clase alta, ni los rabiblancos, ni los paisanos, no, ni la gente de Sonalir, no. Son los funcionarios que se han pasado por más de 10 meses recibiendo salario full, viático full, bonificaciones full, y encima vacaciones en Hawái. ¿Y produciendo qué? Nada, bueno, improvisando todo y regañándonos. Claro, sí, bueno, sí. a mí lo que me molesta de comprobarse esta situación de Hawái y demás,
no es que bueno que él no le dio vacaciones a su gente y se las tomó. Eso es un tema inmoral, no es ético. Pero a mí lo que realmente me molesta es que cómo tú puedes sostener y no sostener la misma medida al mismo tiempo. Si tú estás diciendo, no puedes ir a la playa porque es un foco de contagio, aquí en Panamá, no puedes ir a la playa, te prohíbo ir a la playa y hago todas las restricciones a los derechos individuales, ¿no? De la gente, sobre todo, ¿quiénes son los que se van a quedar acá? Los más pobres, porque el resto se va, se toma un avión como él. Entonces, ¿cómo tú puedes sostener que está mal ir a la playa y a su vez ir tú a la playa? Eso es lo que realmente molesta. Entonces, doble eso estándar mismo es lo que vemos todo el día repetido en diferentes situaciones con los diversos funcionarios aquí. Tú no te puedes reunir, los chacalitos no pueden tener su fiesta, pero los funcionarios van y se reúnen en en un restaurante y salen y toman. ¿Qué holgura financiera? ¿Qué holgura financiera puede? Sí, pero ¿qué holgura financiera? ¿Qué holgura financiera tienen los ciertos funcionarios públicos que en tiempos donde todos los que somos mortales, o por lo menos en el sector privado, estamos viendo cómo ahorramos lo que sea, donde sea y cuando sea, tienen en plena pandemia tiempo para irse a Hawái? O sea, eso te demuestra la gran diferencia y los dos mundos que estamos viviendo. Cuando tú hablas, Irene, de que la Lalandia o Narnia, y esa desconexión y en base a esa desconexión te regula. Es una desconexión consecuente con lo que tienen adentro. Lo que tienen adentro es que ellos saben mejor que los demás. Ellos pueden organizar, ellos están por encima de los demás. Ellos pueden organizar la economía, ellos pueden determinar qué es lo que es. Entonces, es consecuente de ese pensamiento, pues yo me puedo ir a Hawái cuando otras personas no se pueden ir a Hawái, o lo que fuese. Hay mucho y además, hay un doctor... Y él también... Bueno, hay un doctor que se ha quejado en Twitter toda la campaña de que la gente salía y que hacía desastre, y alguien tuvo que carearlo en Twitter hace como un mes o 3 semanas, de que a cada rato lo estaban regañando porque se iba a la playa desde el edificio. Bueno, y hubo otro que tuvimos que traerlo de viaje. Claro. Digo, ejemplos... O sea, lo tuvieron que traer de viaje y lo pagaron. Exacto. Lo pagamos. Ejemplos, lo pagamos nosotros. Ejemplos vamos a tener y no se nos va a acabar, y se nos va a acabar el programa y el mes y el año. Y vamos a tener todos los días para sacar. Pero acá hay varias cosas que están pasando, ¿no? Porque mientras nos obligan y nos dicen todo el tiempo, ¿no? Desde la mañana a la noche que somos mal portados, que esto, que el otro, ya sabemos el cuento. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas públicas, de fondos públicos extraídos a una sociedad que la está pasando mal porque los impuestos salen de la clase productiva, sector privado, no salen del sector público, ¿no? Para estar claros, ¿no? Sí. Entonces, ellos no están rindiendo cuentas, ¿no? Y acá vienen pasando agachados temas desde que comenzó la pandemia, ¿no? Acá al final nunca se supo bien qué fue lo que pasó con el hospital, nunca se supo bien cómo fue la logística. Acá hay temas que no se responden, siendo que los fondos son públicos y se apela al olvido, ¿no? Y eso es una de las cosas que por ahí también pecamos, ¿no? Es que las cosas van sucediendo tan rápido que nos vamos olvidando, entonces va quedando todo ahí en el baúl de los recuerdos, ¿no? Pero en cualquier otro país, no en cualquier otro país, perdón, en un país un poquito más serio por ahí, ya habría algún tipo de interpelación pública. Bueno, pasó en Canadá, ¿no? Que el funcionario se fue de vacaciones y pasó en Ecuador. Debieran renunciar. La corte no en Canadá, ni en Estados Unidos, en Ecuador. La Corte de Ecuador hace 3 días, o hace 5, la semana pasada creo, decretó las medidas establecidas de restricciones del Ejecutivo inconstitucionales. Pero acá la Corte sigue ciega, sorda y muda. Y eso trae no solamente ilegalidades y abusos, sino frustraciones y desesperanzas. Y eso es una pólvora muy peligrosa en momentos como este, donde estamos llevando a límites inimaginables
la resistencia y la tolerancia financiera, psicológica y anímica de todos nosotros, que se empeora cuando vemos que nos dicen una cosa y hacen otra. Y por eso yo reitero y paso la palabra ahora, es que el verdadero gran culpable de todo lo que estamos viviendo es la Corte Suprema de Justicia, que tiene como función principal, y sobre todo en momentos como estos, de defender y hacer respetar nuestros derechos, no convertirse en el cómplice complaciente del gobierno, porque, y qué coincidencia, y a lo mejor peco de atrevido, de que el magistrado ponente de los amparos es uno que está buscando la reelección, seguro, ¿no? Porque se le vence el término ahora en 2 meses. Entonces, eso te demuestra a mi y yo eso lo estoy inventando yo, que habla de un análisis, pero no me extrañaría que, como hay 2 vacantes que ahora se van a tener que o ratificar o llenar, la Corte lo que está viendo es ver cómo se queda. Entonces, eso es para mí una de las funciones más graves que estamos viviendo y que puede ser la pólvora, la pólvora más detonante que puede llevar a un problema social más complicado. Porque cuando tú no ves justicia, cuando las autoridades llamadas a defenderte no lo hacen, sino que se convierten en cómplices, ¿qué nos queda? El derecho a la rebelión. Y no estoy diciendo que hay que hacerlo, pero los pueblos siempre tienen un tope. Panamá ha demostrado que es bastante elástico y tolerante, sí. Pero yo no sé, ya vamos para 11 meses y los bolsillos se van achicando. Bueno, hablando de bolsillos, ustedes habrán escuchado hoy, no recuerdo ahora bien exactamente el porcentaje, pero me acuerdo que cuando lo escuché fue como, me quedé en shock, un porcentaje muy alto de los créditos que fueron reestructurados que no se están cumpliendo, no pueden asumirlos. Entonces, yo no entiendo. Es más, no entiendo al Banco Mundial, que hoy anunció que Panamá va a crecer el 5.1% este año. Yo digo, ese crecimiento... El Banco Mundial está interesado en cobrar sus préstamos. El Banco Mundial y la IFI están interesados en cobrar sus préstamos. La primera soberanía que tenemos que alcanzar para ser libres es la soberanía financiera. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir dando tumbo. Sí, fíjate que ellos calculan 5.1, ¿no? Entonces yo pregunto, bueno, ¿cuál fue el crecimiento del año 2018? ¿Cuál fue el del 2019? Y eran números incluso inferiores al 5.1. Entonces, no llegaron al 3. Un sector privado que no puede pagar sus deudas. Estamos hablando de un golpe financiero enorme al sector privado financiero. Estamos hablando de los bancos que... se van a poner muchos más estrictos incluso para poder otorgar créditos. Es lógico, tienen que previsionar, o sea, ya no tienen tanta liquidez, porque tienen que retener previendo, ¿no? Impagos, previendo morosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un sector privado totalmente restringido, pero a su vez, el negocio del banco es prestar dinero, es decir, si no prestan dinero, su negocio también se les viene abajo, ¿no? Sí, entonces, tenemos un problema enorme ahí, enorme. Yo lo vengo advirtiendo y lo vengo diciendo, pues parece que... Cada día crece. ¿Cómo? Y cada día crece. Bueno, eso es un tema, Irene. Entonces, a nivel regulatorio, no se hizo nada para que las empresas puedan retomar y tener flexibilidad en un entorno totalmente no nos liberaron nada. Nos obligaron a reintegrar a los sindicalistas, eso fue lo que hicieron. Bueno, exacto, con los porcentajes que ellos estimen convenientes. El sindicalismo para mí en este momento es mi menor problema, ¿no? Para mí mi mayor problema es la inercia, la inequidad. Es que para nosotros el problema es que no nos están dando oportunidad de hacer nuestro trabajo, no están dando oportunidad de crear riqueza, nos están restringiendo cada vez más, los están arrinconando prácticamente, y como lo dije hace un rato, cuando hay otra situación económica posterior, vamos nosotros a ser los culpables de nuevo. El problema es que tienen que entender que mientras ellos más restringen la situación, mientras más restringe el sector privado para que no pueda desarrollar su labor adecuadamente, eso más va a castigar la economía.
Claro. Y entonces el hecho es que no estén buscando excusas para cuando llegue ese momento volver a echar la culpa a alguien más. Sí, pero Hagan la esto de echar economía y culpas dejen van 10 de meses, ¿no? arrinconarnos. No, O ese es el sea, problema, pero ya ellos no los lo quieren gobiernos entender. anteriores ya pasaron y ya nos dejaron el problema y ya lo deberíamos haber resuelto, ¿no? Porque la pandemia nos agarra casi un año después de haber iniciado el gobierno. Pero aquí hay un solo sector que eventualmente es el que va a lastrar, que va a tirar y que va a estar empujando, ¿no? Que es el sector minero, ¿no? El cobre. Pero, No o van a sea, contratar a más es nadie. una economía planificada. ¿Por qué yo tengo que depender del cobre si tuviera que dependerlo, no? Pero el asunto es... Y las fantasías de que va a empezar a venir la gente masivamente, que la gente, que este es un paraíso, pues la gente va a empezar a invertir por las nuevas leyes que han creado. O sea, el tema es que no están viendo la realidad, están viendo sus deseos, están viendo sus fantasías, están viendo lo que ellos quieren que sea, lo están proyectando. Y cuando eso no ocurra, reitero, van a buscarle culpables. En vez de ser realistas y decir, oye, para que nosotros seamos más interesantes como inversión, como una inversión, para que las inversiones quieran venir a Panamá, ¿qué están haciendo otros países que están resultando y hacerlo? No seguir improvisando. Mientras sigan improvisando, esto no va a mejorar, va a empeorar. Por ahí nos dijeron que van a abrir un instituto de meteorología estatal. Ya es todo Eso sí. No, y los semáforos también son bien interesantes. Eso va a ayudar mucho a la economía. Sí. Eso sí es algo que necesitamos. No necesitamos más camas de hospitales. No, respiradores, médicos. Que si no nos vamos los a médicos que tienen que nombrar. No, para nada. Inversiones. Inversiones, no. Necesitamos semáforos inteligentes. Bueno, mientras nosotros bromeamos acá, y la cuestión es seria. Muy seria. Porque atrás de la risa estamos diciendo cosas muy serias. Muy serias. Hay una oportunidad bonita que creo que estamos dándonos cuenta que hay una expansión fuerte de personas que han perdido lo que daban por sentado, ¿no? Que el Estado era algo positivo. Dejar en manos del Estado tantas cosas era como que bueno, que ellos se encarguen y yo vivo mi vida. Yo creo que eso está cambiando. No sé si hay un cambio crítico, una ola crítica todavía, pero yo creo que la idea del Estado benefactor ha sufrido un golpe de imagen muy fuerte. Yo creo que también el otro tema importante es que nosotros nos conviene, y considero que es lo justo también, que todos aquellos que son los más afectados, como hemos dicho, la gente que es el chichero, el pequeño empresario, aquel que no tiene quien hable por él, lo estamos nosotros haciendo. Porque mientras en otros lugares hablan, como los socialistas de caviar, de los que pueden pagar, los que pueden hacer, los que pueden surfear la ola, si se quiere, nosotros estamos hablando de la gente que no lo puede hacer, la gente que tiene su negocio en problemas, la gente que está pasándolo mal, la gente que tiene dificultad para pagar su planilla y que va a tenerla más con las reglamentaciones que vienen. Porque entre más nos arrinconen, más esa gente es la que va a sufrir. El pequeño empresario. Yo creo que nos tenemos que acordar de algo en el término de la clase media, porque para mí es la clase media, entre paréntesis, la clase olvidada. Sí, claro. Porque hay mucha gente que sale de la clase media, están en la clase media, ponen su negocio y llegan a un nivel más alto. Pero aparentemente la gente que salió de la clase media y en 2 generaciones se olvida de dónde vinieron, ¿no? Y sinceramente muchas de las cosas que nosotros hablamos aquí no es para el círculo social nuestro. Nosotros estamos hablando de una masa de gente que en su mayoría están en la clase media y de esa clase es donde se van a perder la mayoría de los trabajos. Porque sí. No, es que sí, es que se van a perder, de hecho ya se están perdiendo. Vamos a perder grado de inversión del país porque ya la deuda es muy alta en relación a la producción de valor del país, que es el PIB, ¿no? El Producto Bruto Interno. Entonces, sigue pasando el tiempo, seguimos sin hacer nada, postergando, y ahora estamos esperando que milagrosamente aparezca una vacuna que, a juzgar por las dosis, ¿no? Y si los empezamos a dividir en el tiempo versus la cantidad de población de Panamá,
Y el ritmo de contagios que en este momento estamos llevando, yo prácticamente me atrevería casi a decir que vamos a adquirir primero la inmunidad antes que la vacuna haga lo suyo, ¿no? Pero ahora hay problemas. Ahora hay problemas con la vacuna. Sí, 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 claro, ¿no? Claro. Pero otro tipo de problemas. Sí. Nadie nos ha explicado qué fue lo que sucedió con las vacunas, pero lo cierto es que se está esperando como un milagro, ¿no? Que aparezca la vacuna y milagrosamente ahora vuelvan a renacer todos los empleos. Esto no va a suceder y mejor que estemos todos preparados para esto, porque aunque hoy vinieran las 4 millones de dosis de vacunas, ¿no? Pasado mañana, lo cierto es que ya la economía quebró porque le fue tan intervenida y no tenemos salida, pero no tenemos salida porque el mismo chaleco de fuerzas que nos metió en esto es el mismo chaleco de fuerza que tenemos ahora, que no lo vamos a poder abrir para salir. Entonces estamos metidos en un loop permanente, ¿no? En el día de la marmota, todo el día repitiendo lo mismo, como si vamos a obtener un resultado diferente. Entonces, sí. Hay algo adicional, que en la última semana han salido reportes, especialmente de los Estados Unidos, que la mitad de la gente en ciertos sectores, especialmente en el sector de atención médica, se están rehusando a que los vacunen, porque y no es porque, y no quiero que me digan antivacunas, porque yo no soy antivacunas. El problema es que han sacado las vacunas sin informar bien a la gente. Ha sido mucho secreto. Y ya ha habido reportes, y yo no sé qué tan comunes son de reacciones adversas. Y entonces pusimos todos nuestros huevos en la canasta de la vacuna y ahora resulta que puede que no todo el mundo se quiera vacunar o la mitad de la gente no se quiera vacunar. Sí, bueno, pero entre los contagios y la cantidad, por lo menos en Panamá, eventualmente vas a llegar a una inmunidad, pero te quedan muchas dudas, ¿no? Porque lo importante es la transparencia, que digan te vacunas, pero vas a tener que seguir utilizando la mascarilla, entonces uno dice, pero, o sea, esas personas que les encanta tildar de antivacunas, así, o sea, ignorante. Dios mío, qué pereza mental, Dios. O sea, sí. Censura y nada más que censura. Sí, ya, y se sienten cool, pues, ¿no? Ay, no, que no sé qué, vaya, no, horrible. Sí, no, pero aparte los argumentos, ¿no? A mí me han dicho... Tú eres un cholo antivacunas. No, a mí, por ejemplo, me dicen, bueno, pero tú tú te pones la vacuna amarilla contra la fiebre amarilla sin ningún problema. Y yo sí la tengo, y tengo contra el tétano, porque he andado, el otro día sacaba la cuenta, creo que estoy entre 90, 92 países que me he recorrido en toda mi vida. He viajado alrededor del globo toda mi vida y nunca he tenido problemas en ponerme la vacuna. Pero ¿sabe lo que estaba pensando? Que dicen no, porque dice, fíjate que tú te la pones para no ingresarle una enfermedad a ese país. Entonces yo estoy pensando que los países desarrollados, Alemania, qué sé yo, España, Estados Unidos, no te piden la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Quién te la pide en verdad? Te lo están pidiendo estos países, ¿no? Que es al revés. ¿Por qué te la piden? Porque no quieren que tú te la llegues a pescar y los demandes o seas un problema para ellos. Yo he estado, y lo he contado ya, en fronteras que son terribles, ¿no? Donde hay un mercado negro 200 metros antes que te están armando tu carnecito de vacunas para el tipo que no se vacunó. Y tú pasas y pasaste, porque si te lo piden ahí, ¿no? Y eso va a suceder con esta vacuna. Exactamente, ese es el tema. El tema no es que en verdad tú te la pones o que un país, ¿por qué te la va a exigir? ¿No? Entonces es un mercado negro que se va a generar y que nosotros desde ahora ya lo estamos advirtiendo, ¿no? Pero además la vacuna, mira, yo tengo también, yo me he vacunado desde niño y fiebre amarilla, cuando tuve que ir a Brasil, no hay ningún problema. Pero el tema es que yo no soy antivacuna, pero no me voy a meter cualquier vacuna que me quieran empujar. Exactamente. Y si las autoridades en general, tanto las de aquí como las de afuera, no me han demostrado nada más que desconfianza o información
que yo no Falta de considero transparencia. suficiente, no me la voy a hacer. Y sobre todo cuando el padre de todas las vacunas, el doctor, que para no mencionarlo, el Divo de Macondo, que es de la vacuna mayor, hace un artículo donde dice, él mismo dice, que la vacuna no se sabe si va a impedir los contagios. No se sabe si una vez que tengas la vacuna y se te infecte vas a transmitir. Y no se sabe si vas a necesitar cuánto va a durar el periodo de inmunidad de la vacuna. Si no se sabe nada de lo que me van a poner, ¿para qué carajo me la voy a poner? Y no me dicen por el otro. Eso no lo digo yo, lo dijo el doctor no el doctor Vacuna, ese es otro. Lo dijo el Divo de Macondo. Entonces, si él que representa las vacunas, y no digo que la está representando formalmente de negocios, sino porque él representa las vacunas, él está diciendo que la vacuna no hace esto, no garantiza el otro, no se sabe esto. Entonces te digo, ¿para qué carajo me la va a poner? Sí. Muchachos, estamos llegando ya al final, ¿no? Y un poco la idea de esto, seguir con las inmunobombas del doctor Cial. Como que nos estamos concentrando en muy pocas cosas, que cuando llegue la vacuna, que si la mina de cobre, que si la industria manufacturera, y en verdad lo que no se está tomando en cuenta es los 4 millones de personas, individualidades que componen el mercado panameño, que cada uno tiene intereses distintos, aspiraciones distintas, formaciones distintas, skills, todo diferente. Somos todas individualidades a las cuales se nos quiere meter a todas en 3 o 4 cosas y 3 o 4 canastas, y dependiendo sobre todo de un escenario, ¿no? Que llegue la vacuna. ¿Y qué pasa si no llega o no llega a tiempo, o empiezan a darse todos estos problemas que por ahora son como informes que nos van llegando? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Nos vamos a quedar paralizados en nuestras casas, en un estado catatónico, esperando que llegue lo peor? O sea, estas son las cosas que tenemos que discutir y tenemos que hablar en serio, porque se nos viene, ya el tiempo nos pasó por encima un año, y ya estamos encarando otro, y lo estamos encarando encerrados. Ya este año no tiene 12 meses, ya vamos a las 11. Este año igual que marzo. Es que si las vacunas no funcionan y estos doctores le advierten a uno lo que viene, si uno les pone atención, le advierten a uno lo que viene con bastante tiempo, ¿no? Y yo creo que ya están tirando la toalla con la vacuna, porque ya están tirando la cosa para el 2022. Y eso es lo que estamos viendo, o está enfrente de nosotros, que siga esto hasta el 2022 y nosotros sigamos implementando la misma estrategia. Yo creo que ya Panamá le debe faltar poco para llegar a inmunidad de rebaño. Yo no veo cómo no la vamos a llegar, porque ya es muy poca gente la que uno conoce que no la ha pegado esto. Pero el punto es, ¿qué vamos a hacer? Inmunidad de rebaño o vacuna o lo que sea. Tenemos que tener... Ya estamos en febrero, ya vienen los carnavales. O sea, sí, no, los carnavales se fueron para el Rayo y Semana Santa y todo se fue para... Tú te imaginas los culecos, los teleculecos. Vamos a hacer teleculecos por Zoom. Los teleculecos de agua de la pantalla. Por Zoom. Sí, pero bueno, es la parte graciosa de esto, pero lo cierto es que después de un año no tenemos planificación, no sabemos lo que vamos a gastar, lo que no vamos a gastar, no tenemos un plan de contención, un plan de austeridad, no hemos liberado a las fuerzas creativas, a la gente para que pueda con su iniciativa salir adelante. Tenemos un sector privado que está siendo golpeado muy fuerte, que es el sector bancario, que es el sector financiero, que es el que trabaja con todos nosotros, son los vasos comunicantes entre la sociedad que produce y la sociedad que está empezando a producir créditos y depósitos. ¿Y qué hacemos? ¿Creamos una oficina meteorológica? Señores, lo dejamos hasta la semana que viene. Sean buenos, pensemos, analicemos. Suscríbanse. Denos like al canal y apóyennos, por favor. Y nos vemos la semana que viene y discutimos la semana que viene. Sean buenos. Chao. 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 Suscríbanse al canal y denle like.